Estamos en Vampyr y continuando la misión. Bueno, misiones que tenemos por aquí. He de decir que ahí se ve al lado derecho la misión que tenemos pendientes. Bien, ¿por qué activo esta misión esa? Porque ya saben que yo en el episodio anterior me quedé pues aquí. O sea, me quedé tal cual adentro de este edificio. Pero luego cuando empecé a grabar, ahorita me di cuenta que no había dado mi medicamento a las personas, ¿sabes? No había hecho mi rondín de doctor con mis pacientes. Así que me di una vuelta con los pacientes, ya los curé, todo el rollo. Y me percaté una cosa. Si aquí tenía, me acuerdo de eso, que tenía dos alertas de pues interacción importante con los personajes, Lady Ashbury y el Dr. Swanza. Ya que vine aquí a curar a mi paciente, dije, pues pasa a ver con el Dr. Swanza. Ya que estamos, y de ahí me voy con Lady Ashbury, y de ahí vamos a la misión principal. Hello, Jonathan. Y me queda de paso con la misión secundaria. On the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. Qué raro, o sea, qué raro. Eso no pasa hoy. Después de 200 años o 300, eso no pasa, o sea. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. ¿Es solo un comerciante con mucho dinero? But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Y en México también, incluso en estos días. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Ok, el viejito no se quiso unir a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de sangre roja como los vampiros. O no sé qué sangre tengan los vampiros. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. ¿Lo conozco? Thank you for your time, Edgar. ¿No es el que adivina todas las cosas? ¿No es el que me adivina las cosas, creo yo? Es que por primero entiendo jefe, ¿no? Bueno, a ver. No salió ninguna alerta de hablar. Ah, no, sí, acá está. Bueno, así es la Lady Ashbury. Y ya está. Bueno, vamos con Lady Ashbury. No, con Lady Ashbury. Y de ahí, queda de paso. Ya, ¿qué más da? Vamos. Por cierto, como dije antes, activar, dice la caja de Pandora. La caja de Pandora antes no la podía hacer porque no me dejaba entrar a ese lugar. Ahorita como ya el hombre de la misión principal me dice, entra, y de ahí, pues ya me abrieron la puerta del lugar. Así que, vamos para allá. Por cierto, Lady Ashbury, tengo un chisme Lady Ashbury, pero un chisme saco. Nada, se había confundido con lo de su hija. Pensé que era la hija que la quería. Bueno, sí, la hija se quiere convertir en vampiro, pero. Ok. ¿Por qué revisas el mapa? Pues porque no ven que yo me pierdo. O sea, yo te digo una vuelta y me pierdo. Y en el vida real me pasa lo mismo. Yo me acuerdo que una vez me fui a un lugar que no conocía y tuve que ir con el GPS del teléfono todo el camino, volteándolo a ver. No sé qué. Hay vampiros, tranquilo. ¿Qué no hay aquí vampiro? ¿De clase alta? Regularmente. ¿Sí, no? Go back home, idiots!
speak English, do ya? I said, watch yourselves! There's one of them! Oh, Christ! Pero ¿cómo hay un golpe tan fuerte? ¡Dios! ¡Qué pasazo! Pero ¿por qué hay...? O sea, ¿hay una forma en que yo llegue y le dé un mazazo y se muera? En plan que vaya encargadísimo. El Lady Jackson está aquí, ¿no? Me acomodo la corbata, el traje, me repeino y... Lady... Tengo un mensaje de su hija, un cotorreo. Anda difundiendo que hay vampiros por la ciudad. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. Acerca de sus pinturas. There are many paintings adorning the walls. Sí. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be Ya la vi, le eché el ojo. masterpiece. Buena, tienes buen mozo ahí. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Pues somos inmortales, hay tiempo. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Ah, de hecho voy a un museo ahorita, ¿no? How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. ¿A quién va a vigilar? Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the Guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. ¿Las alcantarillas? When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Solamente pienso en las alcantarillas. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. Me dijo, ya somos novios. Me dijo amado, me dijo querido. Ah, le dije querida y me dijo amado. Uy. A ver, hija mía, este no soy yo. Este no soy yo. O sea, no sé qué te inspiraste. ¿Quién ha venido aquí? Dime, ¿quién ha entrado a esta casa? Porque este no soy yo. O sea... Bueno, yo imagino que te falta un poco aquí, pero mira, la parte de cabello te está quedando un poquito. Mira, todo va bien. La carita puede que me estoy viendo. Ay, tengo yo muy viejo ahí. Me está haciendo mi retrato conforme se supone me veré en unos años. O se suponía. Porque se ve más viejo. Y el cabello no le queda. A ver, conforme me lo compones. O empecé a pensar que alguien más viene aquí. Así que bueno. Dicho anterior, vamos directamente a la misión. Ya sabemos, si vemos a una mujer ahí posando, es Lady Ashbury en el museo. Ahorita vamos directamente al museo, creo yo, y hacer las dos misiones de un tiro. No se supone que me equipé la... Bueno, se supone que me equipé la... A ver. No había hecho la poción esta, acá está. Ay, creí que me había hecho pociones de estas. Bueno, no importa. Entonces, ahorita vamos para... acá. Uy.
Sí, por aquí. Estoy dando con todo. Aquí. Murdering bastard! Uy. Listo. Bien, aprovecha el bug. De hecho, te voy a aprovechar y... Se supone que por aquí no hay nada, porque ya los mata a todos. ¿Me dieron un disparo? ¿De dónde? A ver... Si yo me salí, o vi un flechazo de fuego. No, sí vi un flechazo. No fue imaginación, ¿verdad? A ver... Hola. ¿Desde quién estaba? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Listo. Indigno. ¿Cómo vas a atacarme? En teoría, ahora sí vamos a hacer eso. Ey. ¿No debería poderme teletransportar aquí? Buena imaginación. Ahí está. Ya vamos. Toc. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, de hecho hay una nota que no leí. Y ahorita lo voy a hacer. Debe haberla leído antes de ir con los Sansa y Ashbury. Por cierto, no le conté nada a su hija, que le contó a otra persona que hay vampiros y que gracias a ello murió. Nota de suicidio. Ya no puedo soportar el dolor. Es como si todo mi cuerpo estuviera deshaciendo desde que esa ramera me infectó. Oh, infección, Hace días que se esconde en su habitación y da órdenes a través de pequeñas notas manuscritas. Y solo ensaya de noche. Presencié uno de sus supuestos ensayos. Caminaba sobre el escenario, iracunda y resentida, farfullando y quejándose sobre su belleza en retirada. La perra está infectada, corrompida hasta el último de sus huesos, y va a infectar a todos en este lugar y el resto de Londres. Su próxima obra será recién en diciembre, y hasta entonces todos los empleados del teatro serán sus obedientes esbirros, obligados a complacer sus diabólicas maquinaciones. Estoy seguro de que ha encontrado una manera de contaminar los alimentos o el agua, ya que todos empezamos a sentir enfermos y a mutar después de la comida que ella organizó el lunes pasado. O sea, la parte de medio se me hace muy diva, no hay nada raro. Incluso en la época actual se me hace muy diva y es normal. Bueno, no es normal. Bueno, sí, pero no aceptable. Pero no, o sea, normal, pero no aceptable. Hay gente muy diva, o sea, soy el actor, soy de la farándula, soy increíblemente talentoso. Quien encuentre esta nota debe saber que solo me suicidé para escapar del infierno viviente que se había convertido en este lugar. Que Dios se apiade de mí y de mi alma inmortal, ya que me negué a seguir cómplice de este plan maligno. Aquí hay una cama. Ok, voy a ver peleita, Y al pasar va a ver peleita con la... Woe to you, nations of hypocrites. No puedo correr, For in front of you No puedo correr, no puedo correr. stands the tall queen. You can but lower your head. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Del teatro, de la... Imagino que... A ver, aquí está, por aquí estará... Lady Alfred, no, ¿verdad? Debí hacerme jeringas, ¿no? Está muy buena, ¿verdad? ¡Uy, que me infectó! Bien abajo. Puedo seguir, ¿no? A ver. Debería abrir esta puerta. I knew her well, Es que no sé si esta sea la misión principal. No sé. and many can testify to her. Me preocupa cuál es la misión, el camino secundario y el camino principal. ¿Lady Alfred?
Oye, mira, ella podría ser. Ah, no, es la actriz. Por un momento pensé que, que había alguien arriba. Aquí abajo, entonces sí. Uy. Voy a entrar aquí. Porque para me dejó pasar aquí, ¿no? You can but lower your head. Ahí está la mujer esta. Fit only Pero to no la enfoco bien. smirk at her No la logro ver bien. ¿Ya me vio? Sí, ya me vio. ¿Se cayó? ¿Me vio? ¿Hola? No, sigue actuando. Pues, por mí no se detenga. Sigue actuando. Al parecer tiene mucho Will público. they adore me again when they share my fate? For I Al parecer ella el foco de infección de los vampiros Skull que tiene un tipo de Doris Fletcher. 1918, 17 de agosto. La vi con mis propios ojos, la bruja de las pesadillas de mi infancia, la ramera que me torturó durante años. La vi y temblé. Su voz, su rostro, sabía que estaba en ese hospital. ¿En qué trabajo? Sabía que estaba enferma y quería presenciar su sufrimiento. ¡Ah, la vieja anciana esa! Quizás me haya reinventado y me haya convertido en una actriz famosa, borrando esos años perversos de mi memoria. No puedo olvidar que soy su hija. Cuando vi su frágil cuerpo en esa pequeña cama, sufriendo, enferma, derrotada, debí ocultar mis lágrimas, ya que me estaba mirando. Me reconoció, vi el odio en mis ojos y sonrió. Ese cadáver pálido que era mi madre. Y lo peor fue que no sentí satisfacción alguna al verla padecer tanto dolor. Lo peor no fue recordar que de repente las golpizas y los abusos, no. Lo peor fue reconocer el odio que sentía en mi corazón cuando me miró, ya que era su mismo odio. Al final, no pude escapar de mi destino de ser su hija. Somos lo mismo, madre y yo. ¿Se refiere a la anciana esa? Que se supone que estaba en la cama que transformaron, que el cura transformó. Por aquí había un vampiro, si mal no recuerdo. Hola. Por aquí no. Me encanta que sea tan lineal. Luego cuando son juegos de explorar mucho me pierdo. Como por ejemplo. No es cambio. I can't believe I'm doing this. ¿Debería mejorar mis habilidades? Tal vez. Podría, lo chequeé y podría mejorar mi cantidad de sangre al máximo, pero quiero subirla de golpe. Bueno, no, al máximo no. A ver, vamos a ver por aquí. Es que no la puedo enfocar bien. ¿Está como que curvada o es su posición? Y ahora no puedo identificarla bien. Ok, vamos para acá. No sé para dónde ir, si para acá o para acá. Uy, ¿sí? I have this thirst for blood. Acá tienes el museo del teatro. ¿Puedes darle para atrás? Sí, puedo darle. Ok, listo. ¿Me dejo ahí? Ok, ahora vamos a explorar esto. Esta será la salida del teatro, ¿no? Imagino. Uy.
Sangre nivel... Poción nivel 3. Ok. La entrada del teatro, la salida del teatro. Entonces, ves por arriba. Que me dejé un pasillo. Sin ver. Es que esta puerta, si la puerta está en rojo, imagino que será el pasillo. This is despicable. Será la entrada principal, ¿no? ¿Por aquí vine? No, ¿verdad? Cerrado. It's locked, all right. ¿Y esto de aquí qué es? Sellado, no puede ser. ¿No sé qué es? ¡No, no, no! ¡Me como todo! Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. ¿Por qué me engañan con esa All that puerta? remains Se me puso una puerta en rojo para que yo pudiera... of the ¿Sabes? queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die. For that Qué dramática. was Obvio, her es actriz de teatro. wish. Si fuera actriz de novela sería más falso, pero bueno. ¿La cambio? Cambiar. ¿Tengo balas de esto? Sí, ¿por qué no? Come to me, my servants. Avenge me. I smell your fear. Your ¿Me va a matar, hand is shaking. A ver. ¿Qué está haciendo? No sé. Pero muévete. Uy. My blade shall pierce your villainous heart. Arise and behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was Dios. once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? ¿Te golpeo? ¿Cuánta fundación tan fea tienes? Vamos. I summon thee, my children of the night. Cosa fea. Dios santo. No, nos dejan pascas las escuchadas. No puede ser nada sin instancia. No puede ser nada. Dios. No puede ser nada. No, yo no sé nada. You killed my father. Prepare to die. Dios, no puede ser que me pega. Es que no. Me voy a morir. No puedo. My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Listo. Pa' afuera. Dios. Wait. I beg you, wait. What? I
I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. ¿Pero ya sin mí? ¿Me quería Will you matar? spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Eso iba a decir yo. Ah! I hate her ¿Pero already. por qué las mujeres son I así? know. And this is partly why you must be Bueno, destroyed. ¿la voy a matar, sí o no? But you just said. Exactamente. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Se va a inmolar. Toda dramaturga, ¿eh? Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Espíritu. Con todo y la mano hacia arriba, viendo. Actriz de teatro hasta el final. Farewell, Doris. ¿Cómo era esa cosa de hasta la sepultura? Figura y escultura hasta la sepultura. ¿Algo así era la frase? Bravo! So dramatic. I love it. ¿Y tú quién eres? McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Pero espérame, hay que explorar. Puedo con todos. No hay problema. It's locked. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. ¿Aquí me puedo llevar? Oh, sí. Pronto estaré nuevamente sobre el escenario. Los días casi terminan. Mis esbirros están reuniendo alrededor mío, listos para seguir todas mis órdenes. Pronto mi audiencia rezará, listos para aplaudir mi arte. Los jóvenes, los bellos, mi saludable audiencia regresarán a sus familias, a sus hermosas casas, en sus felices vidas, delegados por mi actuación, sorprendidos por mi disfraz, tocados por mi gracia. Mi legado de infección diseminará la enfermedad uno por uno y se convertirán. Yo seré su amada reina nuevamente. Jamás perdonaré y yo me vengaré de la sucia trampa que me tendió el destino. Hay que entrar de todo. Es que creo que se pasó algo. Imagino que esa puerta estaba bloqueada, no la podía abrir, ¿no? Es ventaja que pelear. Mira, podían quedarme a pelear. ¿Qué pasa si me quedo a pelear? Me pregunto. Por cierto, no encontré algo que debía encontrar, ¿o sí? These people want me dead. I need to leave now. Es que está aquí. Me vas a pelear, voy a pelear. Me la suda. Puedo con todos. Son humanos que pueden hacerme mucho daño. Pero aunque no puedo ir más allá. Yo venía a hacer la misión de no sé quién. De hecho, aunque quiera no puedo. Aunque quiera no puedo. O sea, no puedo hacer nada aunque quiera. Sí, no puedo hacer nada. No, pues.
Es que no, es que falta explorar. ¿Qué hago? Y siempre que te vas a quedar con las ganas de tu misión. Porque no se puede. El juego no me deja ahí. Es que yo puedo con los matones, o sea, si me enfrenté a un par de vampiros, todas mutantes asquerosas. ¿Y a dónde voy? Ojito, me curo. Tengo 8000. Mira, eso me da tiempo para subir todo a tope. ¿Qué debo hacer? So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. ¿Pero no te has dado cuenta? Best one alone, sir. Are you deaf? ¡Uy! ¡Estúpidos que! ¡Dos! A ver, ¿a dónde? ¿Voy para acá? Sí, por aquí voy. ¿Viene luego aquí? Ven. Toma. Ahora sí. Ya que estoy aquí. ¿Dónde oigo cosas de... Ah, por aquí. Ah. ¿Hay gente aquí moribunda? ¿Aló? Y mira allá. Ah, van aquí. Bueno. ¿Pero por qué? ¿Te puedes quedar quieto? Bien. O voy por ti. No. Necesito que me estamina. Tengo la estamina más y a mí sí me cuesta. Dios. Y hasta aquí, vamos. ¿Es por aquí? Ah, sí, por aquí. La caja de Pandora. Es que no puedo ir por allá, no me dejan. ¿Qué crees que haga? No me dejan entrar ahí. Sí, es aquí, hijo mío, pero no puedo entrar. ¿Por qué? Porque no me dejan. ¿Y quieren que haga? De hecho, lo voy a cancelar porque me está dando toque. Me está dando un toque. Ver eso. Gracias. Sí, ¿debería mejorar mis habilidades? Yo digo que sí, ¿no? Ya tengo para seguir ¿cómo se llama? El medidor de sangre que tengo al máximo. Hola, buenas tardes. Alfred, oye, Lady Ashbury, ¿qué haces aquí tú? Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the Pre-Wen end their hunt. Ok, ¿puedo entrar aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Ashbury primero! No, ¿por qué siempre? Ah, no, no. Bien, tranquilo. Aquí sales de la casa. Tranquilo. ¿No? Sí, aquí salgo de la casa. Figura y... ¿Cómo era el dicho? Es para poner el título. Figura y escultura hasta la sepultura, ¿no? Era algo así. ¿Se siente bien cómoda estando aquí entre tanto cadáver, Lady Ashbury?
No hay aquí, no hay nada por aquí, no hay nada por acá. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. Me encanta cómo se refieren ustedes practically entre ellos. bursting to hear your report. Y aparte es como que estoy súper alegre, yo estoy súper contento. Y digo, güey, ellos de verdad, o sea, para los que no sepan son ingleses y entre ellos así se ríen. Y se expresan su felicidad. O sea, es muy normal entre ingleses expresar así su felicidad. ¿Sí yo? No. Ahora, I think we're safe for now. I pursued and killed the last hunter with my own hands as he tried to escape the club. no lo creo, pero bueno. No, contigo. Perhaps we should change some of the club's rules if we survive all of this. Si viene guerra, ¿no? Si viene batalla. Soften some of our laws concerning redheads. Se refiere a la ley de Ashbury, ¿no? No hay nada más que hacer. Ok, vamos con él. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Hay algunas preguntas pendientes. No, hay algunas preguntas pendientes. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. ¿Qué? I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. ¿Al viejito? Es que el viejito... No puedo, como desee. Vamos a empezar como que entre una de las dos. I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Aparte que está muy viejo. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous Es que no creo que lo deba hacer. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. ¿Hay un peligro? So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. ¿Seguro? Ya está es que ya está muy viejo, no creo que aguante. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. No sé. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Oh, por supuesto. Of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed.
especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. ¿De su hermana? Ah, la muerta, ¿no? You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Me quieren comprar con mi mujer, admitiéndola en el club. Es que se nota que me quieren aquí adentro. Goodbye, Lord Redgrave. ¿Cómo es que quieren? Understand it. No, en esto. Goodbye. Ok. Me imagino que no. Voy a hablar una más. Voy a hablar una vez más. No puedo hablar bien, por Dios. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Será muy útil. No haré. Sí, su consejo. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know Por what I supuesto. think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the Pero yo lo subject. toqué. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Please tell me more O sea que about puedes the con. recent investigation. As long as you lower your Por voice. supuesto. Ok. Acerca de Lord Grave. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Pero entonces, hay más aparte que pueden crear echoes, ¿no? O sea, How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. no, o sea que es como que siempre se estuvo diciendo que por años, siglos, que era hijo de alguien importante y no lo es. Oh, y me ha estado viendo a mí como si fuera cualquier cosa. Ok, a ver, esto aquí. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him Yo la your escucho, progeny. le hago caso porque es mi mujer. The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Yo la escucho a él, yo creo que en ella. ¿Por qué? Porque mujer contenta, esposa contenta, relación feliz. ¿Cómo era la frase esa? What would happen if I made Dawson an Econ like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught No creo. me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Yo creo que tengo que decir, es que sí, es que yo pensaba eso. De hecho, estaba en dudas, pero esta mujer me dijo que era la decisión, no lo voy a convertir. Lo siento mucho, pero no lo voy a convertir. Goodbye for now, Elizabeth. Aparte, Goodbye, my dear. ¿quién sabe qué sangre corre de mí por mis venas? De un vampiro tan poderoso como para que le dé la sangre a cualquiera. Como que no, ¿sabes?
Así que lo siento mucho, pero no lo voy a hacer. Ya veré cómo me escapo de esta misión. Espero no tener que matarlo al viejo. Si tengo que llegar a matarlo, lo haré. Pero espero no tener que llegar a hacerlo y que se muera solo. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson... Para que le pase los poderes del vampiro que me creó a mí, ¿no? Pero no va a ser así. ¿Qué va a hacer? Voy a hacer... Bueno, de hecho voy a hacer... Voy a terminar aquí la grabación. A ver. Sí. ¿Con quién hablas, abuelo? ¿Carta vieja? Destinado al rey. Como le dije hace varios días, es posible que me vea obligado a irme a Inglaterra, al menos por algunos meses, durante mi ausencia y hasta que mi hijo vuelva a Londres. Quiero que cuide lo mejor posible de nuestra casa. Ya hice los arreglos necesarios para que aumente su salario y se lo paguen durante el tiempo que trabaje. Usted me prometió que protegería a mi querida esposa y la tendría en la medida de sus posibilidades. Por eso, tiene mi gratitud eterna desde lo más profundo de mi corazón. Si jamás he de regresar, usted es la única persona en la que confío completamente. Su amigo más sincero, Vampyr Reid. O sea, mi padre, ¿no? ¿Cuántas conmigo? Es mi casa, pues lo que quiera. ¡Ey! Yes, Mr. Jonathan. A ver, ¿algo aquí? No. ¿Algo aquí? No. ¿Algo aquí? Avery, I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I'd really like you to... Dime que no lo vendí. I can't accept this gift, sir. Téngalo. Yes, you can, Avery. You deserve it. Por supuesto. I thank you, sir. I'll keep it until the day I die. Espero no sea pronto, ¿eh? What can you tell me about Aloysius Dawson? Not much, sir. Mr. Dawson's house used to be a good house, with many servants. I heard he fired them all recently. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Vamos. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Ahora, hecho esto. Me estoy desvalijando la casa, ¿eh? A ver, es que ¿para qué quiero el reloj? Pan money, pues pan money me sobra. Bueno, no me sobra, pero pues tengo cosas que vender. Ingredientes me sobran. Ingredientes sí me sobran, ¿eh? Ingredientes sí. Hola, madre, ¿cómo estás? ¿Hablo con ella? Hello again. Jonathan. No hay nada. Goodbye, mother. Goodbye. Voy a hacer medicamentos a saco paco. Y ya está, me hago estos. Tengo equipado esto para que no me quede sin nada. Y ¿puedo reabastecerme de balas? No creo que me las gasté todas, a ver. Sí, ya me las gasté todas. ¿Qué va a hacer? Voy a dormir y voy a subirme para que vean cómo tengo mi... Ya hice lo que hice, ya hice lo que quería con esta habilidad. La subí a nivel 2. Más, es que aquí ya es como que me da opciones de qué hacer en caso de cada una. Autofagia, ¿sabes? Como que curación, pero que más sangre, más salud, input, lo que tú quieras. Así que antes de decir algo, la dejaré aquí, que es simplemente curación y ya está, sin ninguna descompensación. Ya resistencia la tengo al máximo, vida la tengo al máximo. Lo que puedo subir es capacidad de sangre al máximo. Máximo. Y ya está. Lo que sigue será mordedura. No, esto aquí. Gran cantidad de sangre para chuparle la sangre al mundo entero. Yo creo que no. Voy a aguantarme. No voy a gastar nada. Serían 1500, 3000. No. 3000, 4000,
5.400 sería en total. 5.400 puntos para mejorar esas habilidades. Al máximo. Y después me iría con... No. El daño no. Esto de aquí. Absorción de vida. Me iría con esta habilidad. Que no me pide mucho, por cierto, Que la puedo subir muy rápido. Si voy a subir esta máxima a la siguiente. Y después sería esta. Y después ya empezaré con... ya no sé cuál de estas habilidades. Honestamente no sé cuál. Ya vería más adelante. Así que nada. A ver qué pasa. A la noche siguiente. Gente enferma. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Están curados? No pasa nada. Ah, esa gente sí. Ok. ¿Aquí hay gente arma? No. 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 Ok. Tendré que luego regresar a este no sé quién es. Ronnie Granner. A ti no te conozco. No me acuerdo de ti. ¿Tú dónde estabas? Ronnie Granner. No me acuerdo de ti, Pero para nada. Ah, ¿no fue el que dijimos que mató a alguien? ¿O algo así? Creo sí, el que está en la cantería oculto porque mató a alguien. Esto ya sé dónde están. Ya sabes. Esto ya sé dónde están. Son pocos. Los puedo cuidar después. Más tardecillo. Así que nada, creo que me voy despidiendo por este punto. Hijo mío, tu misión va a tardar un poquitito. Lo siento mucho, la verdad, honestamente. En el siguiente episodio lo que haremos será ir a la misión principal, que es selección, apoyar llegar a la entrada de la iglesia del templo. De hecho, ¿cuál es la siguiente misión? Ok, antes de esa parte voy a volver intentar hacer la misión esa. A ver si ya me deja entrar. Ah, no, mira, tengo que hablar con esta persona. Creo que eso estaba por aquí el teatro, ¿no? El teatro estaba por aquí, o no estaba por acá. Estaba por acá el teatro, si mal no recuerdo. ¿Qué hago? No, sí, el siguiente episodio lo que haré será... Empezar aquí el siguiente episodio, luego me iré para acá al teatro a ver si puedo hacer la misión. Si no la hago, pues el corto sería cuando ya esté aquí. No hay nada más que hacer. Así que nada más, me despido, cuídense, hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.